Homenaje a Ludo en sus 150 años de fundación civil. Ludo, en la historia y el corazón de sus hijos. La parroquia de Ludo cumple el 10 de abril del 2013 150 años de vida política, acontecimiento histórico de fundamental importancia que el gobierno autónomo descentralizado parroquial, precedido por el señor Darío Gonzalo Jiménez Álvarez, ha querido conmemorar con altura y dignidad. 3 son los actos centrales programados con este motivo, los que se sintetizan en estas significativas palabras: encuentro, identidad y memoria. 1. Encuentro. El presidente del gobierno parroquial junto a otros meritorios ciudadanos de Ludo han convocado a todos los nacidos en esta tierra, sin excepciones, sin exclusiones, sin privilegios. Todos tienen derecho a regocijarse con lo que constituye su patrimonio, tanto los que miran en el mismo y querido paisaje todas las mañanas porque permanecen enraizados a su tierra, como los que han tenido que salir de estos apreciados lares por las circunstancias que obliga la vida. Asimismo, los amigos que sin haber nacido aquí han vivido parte de su existencia dando con generosidad lo de ellos y recibiendo con gratitud lo nuestro. Identidad. Como las personas tienen derecho y obligación de llevar un nombre que les singularice ante sus semejantes, así los pueblos civilizados y mayores de edad tienen también derecho y obligación de tener sus símbolos, que lo identifiquen, que lo hagan único, que lo respeten. Y Ludo tiene ya sus símbolos: una bandera, un escudo y un himno. Esto no se hace al acaso ni con arbitrariedad. Hay que mirar la realidad y con delicada sensibilidad, sabiduría y capacidad expresarla en palabras, en arte, en melodía. Y esto es precisamente lo que hace el doctor José Bolívar Jiménez Álvarez, autor de estas insignias. Siendo así, precisa entonces conocer sus bosquejos y su descripción. La bandera. ¿Qué nos dice sus colores? El verde representa el color de su paisaje y la indeclinable esperanza que tienen los ludenses por conseguir días mejores para sí mismos, su familia y su terruño. El amarillo, la riqueza aurífera del río Bolo que, al igual que en otras zonas del cantón Sixi, hizo que en décadas pasadas su incipiente explotación artesanal aliviara las necesidades económicas de algunos hogares. El blanco, la honestidad, la sinceridad y la apertura, el saber científico que abrigan el corazón y la mente de los ludenses. El escudo, ¿qué se expresa objetivamente en él? Los colores de la bandera del Ecuador y la bandera de Ludo, procedentes de la misma asta, que luego se anudan y entrecruzan en la parte inferior, indica que el amor patrio y el amor a la tierra natal tiene para los ludenses igual y entrañable valor. El espacio interior contiene lo que es propio y característico de la parroquia. Número 1. Su singular paisaje formado por sus muchas lomas y colinas irregulares que esconden sin embargo encantadoras y cálidas planicies, especialmente a orillas del renombrado río Bolo. Número 2. El penco y la mazorca que revelan la generosidad de la tierra que desde muy antiguo alimentó profusamente a sus pobladores y gran parte de la provincia. Y 3. El sombrero que en el firmamento del paisaje resplandece como un sol radiante. Representa la principal labor artesanal que, sobre todo antaño, constituyó la fuente de ingresos familiares. La leyenda de la banderola: fe, dignidad y trabajo. Puesta encima del espacio en que se entrecruzan las banderas, resume el carácter común de todos los ludenses, gente modesta, que pese a las dificultades, a veces tan desgarradoras, como las que produce la migración, que altera la convivencia familiar, sabe enfrentarlas con tesón e hidalguía, y conseguido el éxito, el acierto de mantenerse silenciosa sin hacer alarde de lo que es y de lo que tiene. La silueta de la torre del templo, concluida en 1926, manifiesta la fe católica que como sangre benéfica mantiene la vida espiritual y solidaria de la población. Dos singulares e inalterables valores simbolizados en las líneas que casi tocan su estructura. El himno. Ante todo, ¿qué es un himno? El himno es un género de poesía latina musicalizada
que tuvo sus comienzos en la antigüedad clásica y se cristalizó en la Edad Media, o igual que la oda expresa sus sentimientos positivos de alegría y celebración. Un himno puede estar dedicado a un dios, un santo, un héroe o a una persona célebre. También puede tener como finalidad celebrar una victoria u otro suceso memorable, o a expresar júbilo o entusiasmo. Asimismo, puede ser una composición musical que identifica a la colectividad, una región, un pueblo o una nación, uniendo a quienes la interpretan. Así pues, el himno de Ludo, compuesto bajo la inspiración que otorga el cariño, la nostalgia y la realidad, pretende justamente conseguir todo aquello. Describir lo que es nuestra tierra, tesoro viviente para la mayoría de sus hijos, aunque como es obvio, por la condición de ser parroquia pequeña, un tesoro ignorado por los extraños, o quizá también por algunos ludenses despreocupados en conocer sus raíces y amar su identidad. Celebrar a un hombre que brilla con luz propia en el firmamento del arte, como es Gaspar Sangurima López, y describir el pintoresco río Bolo, que desde siempre da vida a sus campos, frescura a sus habitantes y adorna maravillosamente su paisaje. El himno musicalizado por el compositor profesor Honorio Ochoa Patiño, interpretado por el artista John Vinicio Álvarez y Lili Peralta, y las damas, señoras Piedad Jiménez Álvarez y Silvia Espinosa Calle, y el joven Emanuel Duche Jiménez, dice así: Gloria a Ludo ignoto tesoro, de la Suay escondida flor, del gran mundo rincón ignorado, de tus hijos refugio y labor. Sangurima magno hijo de Ludo, de la patria grandeza y honor, contemplarte querría de nuevo, y con arte el paisaje pintar. Río Bolo, lágrima del cielo, tributario del gran Marañón, vida otorgas al agro fecundo, y a todo hombre frescura y solaz. Buena Vista, Hato Bolo y Collana, junto a Cerraj, Esmeraldas, son gargantilla de grana y rubíes, que engalana tu serena faz. Ludo hermoso para todos tus hijos, te aclamamos con vibrante voz, y juramos llevar por el mundo en nuestra alma grabada tu paz. Y tercero, memoria. Por iniciativa propia, pero también por insinuación del actual presidente de la Junta Parroquial de Ludo, el doctor José Bolívar Jiménez Álvarez, nacido en esta noble tierra y autor de varias obras de esta naturaleza, ha venido investigando y ha escrito una monografía de Ludo, en la que a lo largo de sus 250 páginas tiene de todo: la identificación y la descripción de los símbolos parroquiales, una indispensable ubicación geográfica y una breve historia para llegar a la actualidad, recordando a algunos personajes nacidos en estos lares, sus identidades públicas y privadas, sus organizaciones sociales, algunas anécdotas y concluir con unas pinceladas literarias como colofón. La obra ha sido revisada y refrendada por quien es la última palabra en asuntos de la ciencia histórica en el país, el doctor Juan Cordero Íñiguez, quien además de catedrático de altos quilates es el director de la Academia Nacional de Historia, fundador del Museo de las Culturas Aborígenes y cronista de la ciudad de Cuenca. Su presencia en medio de nosotros para hacer la presentación del libro es para la parroquia Ludo un verdadero honor y para su autor seguridad y garantía de que su esfuerzo vale la pena y el resultado un aporte seguro al patrimonio histórico de nuestra región. Conociendo a Ludo. Ubicación geográfica. Ubicación. Ludo se encuentra a 78 grados 53 longitud oeste y a 3 grados 4 latitud sur. Está ubicado al centro-sur de la cordillera de los Andes, en la República del Ecuador, al este de la provincia de La Suay, en el centro-occidente del cantón Sixi. Altura, a 2.682 metros sobre el nivel del mar. Todo el territorio de Ludo está dentro de los 2.500 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. Extensión. Ludo tiene una extensión de 77.0 kilómetros cuadrados y ocupa el 11.7% del territorio cantonal. Hidrografía. Le atraviesa del sur a norte el legendario río Bolo. Límites. Al norte con la parroquia de San Bartolomé y la periferia cantonal de Sixi.
Al sur, con la parroquia de San José de Raranga y Jima. Al este, con la parroquia Cuchil. Y al oeste, con la parroquia Quingeo del cantón Cuenca. Población. Según el censo realizado en el 2010, existen 3.366 habitantes, de los cuales 1.494 son hombres y 1.832 mujeres, la mayoría niños y jóvenes. Sectores. Ludo cuenta con 19 sectores, 4 clásicos: Buenavista, Atobolo, Serraj y Collana. Hasta 1950 le pertenecía también San Antonio de Jacarcar y 16 nuevos: Loma Larga, Virgen Pamba, Iguila, Yarigüiña, La Dolorosa, La Esperanza, Cachapugro, Purana, Rumipamba, San Pedro de Morocho, Capixapa, 1 de enero, La Paz y Tucto. El nombre. Ludo se denomina así por la presencia de don Sebastián Jiménez de Lugo, región del norte de España, que por mandato de las autoridades reales a inicios del siglo XVIII se instaló en esta zona lindante con la hacienda de Quingeo de un tal Francisco de Castro Magariño, para por petición del cacique de la zona, Diego Taza Andicela, auscultar una queja que éste elevó al rey debido a la pretensión que los españoles tenían de apropiarse de estos terrenos. Los indígenas de esta zona comenzaron a referirse a don Sebastián como ludeño en vez de lugueño, y a su lugar de habitación como Ludo en vez de Lugo. Historia. Ludo en la colonia. Existe al menos 4 documentos que nos dan indicios de la antigüedad e importancia de nuestro pueblo. Estos son: Primero, el del historiador español Jiménez de la Espada, quien asegura que este territorio estaba gobernado desde mucho antes por los caciques Ataribana, tal cual aparece en las relaciones de 1574, y el informe dado por Fray Domingo de los Ángeles en 1582. El informe que don Sebastián Jiménez de Lugo da a las autoridades reales en la segunda década del siglo XVIII, luego de auscultar la situación de los indígenas, tras una queja que elevará ante ellas el cacique de la zona, Diego Taza Andicela. El del sacerdote e historiador José María Vargas, O.P., quien también señala que Ludo fue desde el comienzo de la colonia un vecindario gobernado por los caciques Ataribana, pero que a partir del 23 de agosto de 1723 aparece como anejo de San Bartolomé, el mismo que a petición de don Diego Taza Andicela, cacique de Cuyes, es atendida espiritualmente por los religiosos dominicos, hasta 1787. El investigador sixeño Guillermo Segara Íñiguez, quien transcribe un documento inédito que reposa en el Archivo Nacional de Bogotá, en el que consta el informe que José Ochoa Serrano, el doctor Juan Aguilar Cubillos, Gregorio Ataribana, Doroteo Delgado y Fernando Calle, autoridades de San Bartolo, elevan a sus superiores el 15 de febrero de 1808. Ludo en el siglo XIX. 4 son los acontecimientos significativos que se registran en el siglo XIX. Primero, los del comienzo del siglo, es decir, los señalados en el informe de 1808, en el que las autoridades de San Bartolo dan a las instancias reales. En este informe se anota que Ludo tiene una capilla de bajareque, con techo de paja y unas 94 casas. 2. Los acaecidos en la época independista. En lo que, unido a Jima e igual que hicieron otras jurisdicciones de la SUAY, Ludo se unió y apoyó a la Junta de Notables que el 8 de noviembre de 1820 proclamó la efímera República de Cuenca. Tercero, el de la creación de Ludo como parroquia civil de Cuenca, el 10 de abril de 1863, que un año después pasó a depender irregularmente del cantón Gualaquiza y de Sixi, por espacio de varios años. Los relacionados con el movimiento llamado La Restauración, en el año de 1883, en los que los habitantes patriotas de Ludo, encabezados por sus autoridades civiles, unidos a las de Sixi, se pronunciaron contra la dictadura de Vintimilla y se adhirieron luego a las resoluciones que sobre el destino cantonal de Sixi hicieron sus habitantes. Ludo en el siglo XX. La historia de Ludo, durante el siglo XX y hasta nuestros días,
puede ser dividida claramente en 3 épocas. Primero, la del ludo clásico, que corresponde a los primeros 60 años. Segundo, la de la transición y de la crisis, que va de los años 60 hasta finalizar el siglo. Y tercero, el actual, el siglo XXI, con claros indicios de progreso. El esquema histórico entonces quedaría así. 1. El ludo clásico. A esta época corresponde la creación de la parroquia eclesiástica el 10 de marzo de 1908. Se destacan familias blancas, mestizas e indígenas en el progreso cultural de la comarca. Se construye la iglesia, la casa parroquial, la casa llamada El Consejo. Se crean las escuelas en el centro y los anejos. Se establecen servicios públicos, hoy ya desaparecidos, como oficinas de telégrafo, de teléfono, de correos. Existe una banda de música. Concluye la construcción de la carretera a Cuenca en 1958. Se entuba el agua para servicio del centro parroquial. Se construye la antigua capilla a la Virgen del Carmen en 1940 y otras capillas en los anejos. Se hace el cerramiento del cementerio, destacan sacerdotes como Benjamín Zamora, Nicolás Durán, Luis Benigno Torres, también tenientes políticos como José Isaías Granda, José Ángeles Delgado, Daniel Álvarez Zúñiga y Ernesto Samaniego, etcétera, etcétera. El ludo de la transición y la crisis comienza en los años 60, en la época de los cambios sociales, de la moda, de las anécdotas, del arte escénico, las famosas horas sociales, del programa Alianza para el Progreso, también de la educación de calidad académica, con profesores como Luis R. Guamán, Marieta Cuesta Rodríguez, Porfirio Castillo, Elías Guerrero. Destaca como sacerdote el padre Víctor Mancero Martínez. Pronto viene la crisis, ocasionada por la migración masiva, primero al oriente, fomentada por el CREA, y luego a las ciudades en busca de colegios para los hijos. Ludo se queda sin gente, familias enteras migran y quedan poquísimas. La cultura propia de Ludo ha desaparecido. Las construcciones del pueblo se deterioran. El centro de Ludo se vuelve una aldea. En estos años aciagos vienen los padres del Verbo Divino, en 1974, y con ellos cierta restauración, pero con otros actores, con otros intereses, con una nueva orientación bastante desarraigada de la original. Destacan sacerdotes como Cornelio Dugan, Kevin Berrell y Pedro Lehner, y una gran misionera seglar, Johanna Rormoser. Ludo en el siglo XXI. Inicia en los albores del nuevo siglo con indicios de progreso. Hay una juventud pujante, un franco desarrollo integral fomentado por un eficiente presidente de la Junta Parroquial, el señor Darío Gonzalo Jiménez Álvarez, quien junto al teniente político y líderes de las comunidades, con la ayuda de las diferentes instancias del gobierno nacional, ha logrado cristalizar una serie de obras, como la nueva carretera por Rumipamba, que ha permitido reducir la distancia a la ciudad de Cuenca a tan solo 36 kilómetros. La Casa del Gobierno Parroquial, el edificio de la Unidad de Policía Comunitaria y otras obras de infraestructura y promoción social en el resto del territorio parroquial. En apretada síntesis, esto que acabamos de describir es la historia de Ludo, pero este pueblo modesto tiene también una riqueza particular de la que puede ufanarse con derecho. Unos personajes selectos, entre los que brilla con luz propia el insigne artista Gaspar Sangurima López, nacido a finales del siglo XVIII, a quien el Cabildo de Cuenca muy tempranamente le honró designando con su nombre a una de sus calles. Una cultura y vivencias únicas, registradas con habilidad por el Dr. Bolívar Jiménez Álvarez en su monográfico. Unas instituciones con historia propia, unas que permanecen y otras de las que tan solo quedan un nostálgico recuerdo. Una página web, www.parroquialudo.com, que desde el 10 de abril del 2013 está en el Espacio Sideral, página auspiciada por la familia de don Luis Jiménez Álvarez y de doña Lucrecia Carmelina Álvarez. Y finalmente, una singular canción compuesta para homenajear a la mujer nacida en nuestra tierra, Ludeñita, que data de 1974, grabada artesanalmente en aquel año y que ahora ha sido interpretada por un profesional.